Doctor Osvaldo Ariel Heiber, Así es. ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias. Esta que es la última etapa del concurso 247, es su primera participación en un concurso En la provincia en de la Neuquén, provincia de sí. Neuquén. Sí, Bien. sí. ¿Cómo se ha sentido hasta ahora en el proceso? La verdad que muy bien. Me sentí cómodo, más allá de, bueno, de los nervios lógicos del Lógico, el concurso. concurso. Pero me sentí muy cómodo, muy bien tratado. La verdad que les agradezco también por el buen Bueno, trato y por la buena predisposición del consejo. nos alegra. Le cuento cómo es la dinámica, aunque tal vez ya haya podido ver a través de las publicaciones, pero en esta etapa, este es su momento, le voy a ceder la palabra para su presentación y luego con su y consejeras le van a hacer algunas preguntas. Perfecto. Así que su tiempo, le cedo Bueno, la palabra. perfecto. Bueno, ante todo me voy a presentar. Buen día a todas las personas presentes. Mi nombre es Osvaldo Ariel Heiber. Soy oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es decir, nací y me crié en la ciudad de Bahía Blanca. Hice la escuela primaria y secundaria en el ámbito de la educación pública en dicha ciudad. Después, bueno, me trasladé a la ciudad de Buenos Aires para estudiar la carrera de abogacía en la Universidad Nacional, no, perdón, sí, en la Universidad de Buenos Aires. Iba a decir Universidad Nacional del Sur porque después hice la especialización en Derecho Penal en esa universidad. Bueno, después, con respecto a mi persona, digamos a lo personal, soy casado, mi señora se llama Flora, tengo tres hijos, un hijo de 23 años que está estudiando en Buenos Aires actualmente, y tengo dos hijas, una en edad de colegio secundario de 16 años y una hija más chiquita que ahora, a fin de año, ahora en diciembre, egresa de la escuela primaria. Vivimos actualmente en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Eh, bueno, voy a abordar el tema, digamos, mi trayectoria profesional en este momento. Bueno, como dije recién, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Después, bueno, me estuve ejerciendo la profesión en la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre tuve vocación por el derecho penal, pero bueno, en mi trayectoria profesional en la ciudad de Buenos Aires, bueno, no me dediqué por diversas cuestiones a esa rama. Después, bueno, en mi ciudad natal, en Bahía Blanca, escuché de una convocatoria justamente en el ámbito penal. Me trasladé hacia esa ciudad en la que ingresé al Poder Judicial en el año 1998, con el cargo de instructor judicial, que sería el equivalente, lo que acá le dicen funcionario, en la Fiscalía número 1 de Bahía Blanca. Y en la Fiscalía número 1 de Bahía Blanca ejercí esa función durante 11 años, casi 12. Después, bueno, rendí un concurso para el cargo de fiscal en la provincia de Chubut, gané el concurso y nos trasladamos, bueno, con mi señora en ese momento todavía no había nacido mi hija más chiquita, a la ciudad de Trelew, donde actualmente, bueno, hasta el año 2021 ejercí el cargo de fiscal general en dicha provincia. Renuncié por cuestiones particulares y cuestiones políticas, digamos, en el año 2021, o sea que ejercí esa función durante casi 10 años en la provincia de Chubut. Actualmente me dedico a la profesión, digamos, a la función de abogado, digamos, en el ámbito privado. Y también soy docente, doy clases en varios colegios secundarios y destaco, además de dar clases en colegios secundarios comunes, por decirlo de alguna manera, yo destaco que doy clases también en el COSO, que es un centro de detención para adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo destaco porque digo, es una experiencia aparte, ¿no? Y bueno, desde lo profesional siempre estuve, digamos, tratando de profesionalizarme, hice cursos diversos, siempre en el ámbito del derecho penal, que es, digamos, la rama del derecho por la que yo considero que tengo vocación. No sé si quieren preguntarme No, no algo me quedó más. claro, ¿usted es fiscal general de la circunscripción de Rawson y Trelew o fiscal general de No, la provincia era? claro, lo que pasa es que allá le dicen fiscal general lo que acá le dicen fiscal del caso. Ah, Porque bueno, allá está el cargo de fiscal jefe y después fiscal general es el equivalente a lo que acá en la provincia de Neuquén le dicen fiscal del caso. Yo ejercí el cargo de fiscal del caso desde el año 2011, perdón, hasta el 2021. bien. Y ahí renuncia, Sí. ¿por qué motivo? Mire, me tocó un momento, bueno,
puedo decirlo abiertamente, un momento de mucha corrupción en la provincia de Chubut, en aquel momento, donde, digamos, desde mi cargo de fiscal, yo tenía muchas presiones desde el mismo organismo para actuar de determinada manera. Eh, y yo, bueno, siempre tuve la convicción de no hacer nada que sea ilegal. Esa es una convicción íntima, propia, porque yo a mis hijas las miro a los ojos y les digo, bueno, yo siempre actué en forma correcta, por lo menos desde lo legal. Cuando, digamos, había diversas cuestiones donde me levantaban un teléfono y me decían, a determinada persona hay que imputarla, aún sin pruebas, o a determinada persona no hay que imputarla con pruebas, ¿no? Entonces, y a cambio de eso, cuando yo realmente no acataba no voy a decir órdenes, pero digamos estas sugerencias, después, bueno, casualmente inventaban denuncias y demás. Yo sentí en un momento que con tantas presiones yo ya no podía ejercer, digamos, mi función como correspondía y decidí renunciar. Fue una decisión difícil, pero no me arrepiento de eso porque hice lo correcto. Hoy estoy convencido de que hice lo correcto. Y ejerzo la profesión y doy clases y realmente estoy más tranquilo. Yo quiero destacar que, bueno, que hoy creo sentir que en la provincia de Chubut ha cambiado el rumbo. El nuevo gobernador, digamos, es un chico joven, una persona joven que creo que es una persona honesta. Así que, bueno, simplemente eso. Doctora. Bueno, ¿me puede contar un poquito si sabe cómo está organizado el Ministerio Público de la Defensa acá en Neuquén? ¿Qué cantidad de causas maneja la Defensoría? ¿Cuáles son los delitos que más llegan a la misma? Mire, por lo poco no estuve, digamos, ahondando en el tema de la provincia de Neuquén con respecto a la organización interna de los organismos. Según tengo entendido, existe una cierta especialización digamos, especialización por materia o por temática digamos, entre las personas que trabajan en la defensa pública. Pero bueno, desconozco realmente la cantidad de causas que manejan. Sé que es un cúmulo importante por lo que me han comentado. Yo les soy sincero, conozco más los datos de la provincia de Chubut porque, bueno, ejerzo la profesión actualmente ahí, porque hasta hace poco estuve, si bien en el ámbito de la fiscalía, pero conocemos la cantidad de causas que manejan. No estoy al tanto bueno, de cómo es la dinámica en la provincia de Neuquén. El sistema de subrogancias tampoco. El sistema de subrogancias tampoco. Por lo que sé, hay un orden de subrogancias, por lo que me han comentado, y bueno, y aparte también esto está establecido en la ley orgánica, donde hay un determinado orden de subrogancias, donde, bueno, ante determinadas licencias y demás, se van subrogando entre los distintos defensores y los funcionarios. ¿Conoce la localidad de Rincón de los Sauces usted? No conozco. Que pertenece a la circunscripción por la que está concursando. Claro, sí. Yo, digamos, de la provincia de Neuquén, conozco la ciudad de Neuquén, que bueno, estuvimos con mi familia hace un tiempo atrás, realmente nos había gustado la ciudad, y también, bueno, conocemos San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Lugares hermosísimos, por decirlo de otra manera, para decirlo de alguna manera. Para mí es suficiente. Yo pregunto. Sí. Gracias. Bueno, por favor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La pregunta mía apunta más que nada a ver la etapa técnica, porque bueno, digamos, escuchando y leyendo sus antecedentes, una persona con tanta experiencia, me gustaría saber qué le pasó, tanto en el escrito como en el oral, digamos, no en el demás, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué es lo que le pasó, digamos, por los resultados más que nada obtenidos? Sí, el tema de los resultados, digamos, creo que, como usted dice, creo que usted lo apunta bien a que quizás en el examen no se vio reflejada, digamos, la experiencia que yo llevo de más de 21 años digamos, en mi trayectoria. Por otro lado, bueno, quiero aclarar, yo realmente en el escrito me fue un poco mejor, en el oral, digamos, estaba
voy a ser sincero, estaba muy cansado yo, cansado por el tema de que, bueno, digamos, había viajado el día anterior, el día del examen, no pude descansar bien, no es una excusa, No, no, está bien. no es una excusa, pero digamos que entiendo que eso influyó, digamos, en el resultado del examen, tanto del escrito como del oral, que si bien no me fue mal, pero bueno, no se vieron reflejados los resultados que a mí me hubiera gustado que, que se vean. Está bien, está bien, Sí, está bien. Bueno, le iba a preguntar también algo si conocía la psicoeducación. Es importante siempre para nosotros que el postulante tenga un conocimiento mínimo del lugar donde va a prestar el servicio en caso de ser designado. Obviamente usted no vive en la provincia, por lo tanto no va a sí. saber. Eh, por el momento no tengo más preguntas, pero Bueno, sí, te sí, agradezco. preguntando después. Buen día, doctor. Buen día. Yo tengo dos preguntas para hacerle. Si nos puede dar una reflexión en cuanto a su experiencia, dijo que es docente en un centro de atención juvenil, ¿puede ser? Sí, tal cual. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Qué es lo que puede concluir? ¿Por qué terminan ahí? ¿O qué es lo que se necesita para ver cómo se puede mejorar? Eso, por un lado, y después, Sí. primero, bueno, siempre se ejerció la función de fiscal, o por lo menos su experiencia, y ahora se postula para un cargo de defensor. Bueno, voy a abordar la primera pregunta. En realidad, entiendo que siempre en el ámbito de la defensa, sobre todo esto se da en el sector, digamos, en la franja etaria de niños y adolescentes, que es el sector, por decir de alguna manera, más vulnerable de la sociedad, o suele ser el sector más vulnerable. Muchas veces yo, digamos, en este ámbito, ya que doy clases, he logrado tener una cierta confianza con los chicos a los que les doy clase. Son grupos, digamos, más reducidos que los bueno, que las clases, donde doy clases en los colegios secundarios, pero se trata de justamente un sector vulnerable y se nota porque estos chicos, digamos, una vez que tomaron confianza, que lograron confianza, a ellos les interesa mucho conocer su propia realidad. Yo creo que están ahí, digamos, porque vienen de sectores vulnerables, vienen de sectores que han sido abandonados por los distintos gobiernos de turno. Eso creo que es algo que pasa a nivel nacional. No voy a hablar en este sentido de la provincia de Chubut específicamente, pero de esto se nota. Digamos, de lo que se trata es de la resocialización, y la educación en contexto de encierro tiende a eso también, a decir que, bueno, son los casos que están ahí, que están internados ahí, están en algunos casos cumpliendo medidas socioeducativas y en otros ya cumpliendo condenas, ¿sí? Porque se les ha impuesto pena. Entonces, son los casos más graves, ¿sí? Yo realmente les pongo las fichas, como se dice. Estos muchachos, creo que este proceso que están cumpliendo en este ámbito de detención, creo que, espero no equivocarme, que les ha servido de alguna manera. Yo siempre cuento la historia de un chico. Yo estoy dando clases ahí aproximadamente hace 3 años. Hay un chico que, bueno, que cumplió condena, que salió en libertad, y me lo encontré en la calle, en Puerto Madryn, hace poquito. Este chico se había mudado a Puerto Madryn justamente para salir del entorno en la ciudad de Trelew donde estaba, digamos, era un entorno que lo contaminaba, ¿sí? Creo que esto se repite, es un patrón que se repite en estos sectores unitarios o de la población. Este chico, bueno, viene, me llama, me abraza y me dice, yo siempre les hablaba mucho, ¿no? A los chicos, y les digo, chicos, ustedes cuando salgan de acá, aprovechen el tiempo que están acá para aprender, para que no vuelvan a cometer, digamos, hechos en los que estuvieron equivocados. Tienen la posibilidad de que por haber cometido delitos siendo menores de edad, no queda el registro, ¿sí? Tienen la posibilidad realmente de reconducir su vida. Este chico había formado pareja, la señora estaba embarazada, estaba esperando una nena. Ya supongo que debe haber tenido familia, porque esto fue un poquito más de hace un poco más de un año. Y este chico me dijo, profe, me dice, yo presté atención a lo que usted me decía. Yo no volví a delinquir, trabajaba como ayudante de albañil. Y bueno, y él me abrazó, perdón. Entonces, yo siempre me acuerdo de este chico, ¿no? Siempre lo doy como ejemplo, que se puede salir. Siempre lo digo, y esta también,
desde la defensa también, yo digo desde la defensa, ¿no? Pero se puede hacer mucho. También desde la judicatura. Yo creo que son sectores bastante abandonados, donde le falta muchas cosas, por lo menos ahí donde yo doy clases. Perdón, yo cuando hablo de este caso a veces bueno, Tome algo. Está bien, es sí, no, suficiente. no sé si se entendió. Está bien. La pregunta siguiente, que ya me olvidé. Porque se había desempeñado durante casi 10 años como fiscal y ahora Sí. concursa para un cargo de defensor. ¿Cuál es la motivación y la experiencia? Porque son dos roles totalmente Perfiles. distintos. Sí, yo creo que coincido, me parece, ¿no? Que más allá de que sean dos perfiles distintos, yo siempre durante 22 años aproximadamente, siempre vi el proceso, me formé en una fiscalía, ¿no? Tanto en Bahía Blanca, donde fui funcionario, como después en cargo de fiscal general. Yo me formé en una fiscalía, siempre ejercí el rol del acusador público. Me parece que una vez que yo renuncié a mi cargo de fiscal y ahora que estoy trabajando como defensor particular, puedo ver, digamos, el proceso desde otro ángulo. Y siempre, yo digo que siempre es bueno rotar en la función. Yo, por ejemplo, yo tengo mucha vocación por el derecho penal y ver el proceso o actuar en el proceso desde distintos ángulos, digamos, desde distintas funciones, me parece que es muy enriquecedor y que implica un crecimiento profesional importante. Esto por un lado. Por otro lado, me parece que no son funciones, tanto aunque parezca, ¿no? Aunque parezca raro, no son funciones antagónicas, la del fiscal y la del defensor. Creo que si el fiscal actúa con criterio objetivo, también de alguna manera esto favorece al proceso, incluso puede favorecer a la defensa. Por eso me parece que digamos, es una función en la que se puede aportar mucho, también desde lo social. Tanto la función del fiscal como la función del defensor tienen digamos, una gran función social, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ambos lados se está, digamos, tratando con, digamos, sectores vulnerables de la población, ¿sí? Eh, y simplemente eso. Por otro lado, yo veo que a mí me gusta la función de la defensa, que es una función que estoy ejerciendo desde hace 3 años, ¿no? La defensa penal. Y veo que desde la función privada tenemos muchas limitaciones. Y las limitaciones están porque, bueno, obviamente nosotros, digamos, los defensores particulares, vivimos bueno, de los honorarios, ¿sí? Muchas veces las personas que están imputadas de delitos donde pretenden que ejerzamos la defensa no pueden continuar, digamos, con el pago de honorarios, entonces, digamos, obviamente, el defensor particular no continúa hacia la etapa siguiente o hacia la etapa de impugnación. Entonces yo veo que muchas veces me quedé como con las ganas de decir, bueno, esta persona debería haberla continuado defendiendo en las etapas siguientes del proceso. Yo veo que desde la función de la defensa pública es más probable que el defensor público aborde todas las etapas del proceso hasta el final. No sé si contesté. Sí, está bien, muchas gracias. Sí, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, el doctor, el presidente, el doctor Macire, le preguntó de su renuncia en la provincia de Chubut. Sí, Yo lo que veo es que usted renunció también en la provincia de Buenos Aires en el año 2011. Y sí. si usted puede contarnos cuál fue la razón de esa renuncia. Sí, la renuncia en la provincia de Buenos Aires fue porque gané el concurso en la provincia de Chubut. Bien. Yo era funcionario en ese momento, instructor judicial, para decirlo con los términos de la provincia de Buenos Aires. Gané el concurso y bueno, me trasladé a la provincia de Chubut. Simplemente ese fue el motivo, digamos, de mi renuncia. Bien, me llamaba la atención porque usted no había mencionado las razones y quería preguntar. Sí, Y por sí. otro lado, doctor, preguntarle, ¿usted es objetor de conciencia? Creo que hay que separar, digamos, con respecto a la objeción de conciencia, hay que separar el abogado que ejerce la función particular, el defensor que ejerce la función particular, con quien ejerce la defensa pública.
en la función, digamos, como abogado particular, hay casos que me vinieron a ver y yo, justamente por objeción de conciencia, dije que no. Casos concretos, delitos de abusos sexuales muy graves contra menores de edad, ¿sí? Eh, Siempre digo que no, salvo una sola vez que yo, digamos, ejercí la defensa, un caso muy feo, pero porque me vino a ver la mamá del imputado, ¿no? De quien resultaba imputado. Yo en un principio había rechazado el caso porque, digamos, también por una cuestión de objeción de conciencia. Y como se dice, aflojé. Vino la mamá, me insistió, y bueno, y yo digamos, por una cuestión por la madre, ¿sí? Acepté. Fue el único caso de un hecho de abuso sexual realmente feo que yo acepté. Obviamente la persona fue condenada y ejercí ahí sí la defensa en la etapa impugnativa y demás. Y después otro caso, voy a hablar de un caso concreto donde me vinieron a ver también, un caso de lesa humanidad, ¿no? Una persona que había sido imputada digamos, por vejaciones, ¿sí? Por tortura, en la unidad 6 de Rawson, ¿sí? Donde estaba próximo a realizarse el juicio oral y público en Comodoro Rivadavia, en el Tribunal Oral Federal. Y bueno, obviamente era un caso de lesa humanidad que era imprescriptible, y ahí yo lo rechacé, le sugerí que, bueno, que vayan a ver a la defensa pública o que yo tenía un colega a quien derivar el caso y lo derivé. Realmente yo eh, ahí sí tuve objeción de conciencia y no lo acepté, ¿sí? Los casos de la dictadura yo realmente no. Pero entiendo que por una cuestión alguien tiene que defenderlo, ¿no? En el caso del defensor particular, del defensor público, perdón, la función es muy distinta. Entonces, es necesario que toda persona ejerza, digamos, o pueda ejercer su derecho a la defensa en juicio. Cuando me preguntan esto, yo también doy el caso, el ejemplo, un ejemplo concreto, bueno, del caso de las juntas militares, que fueron casos realmente aberrantes, pero bueno, como corresponde, tuvieron su defensor, bueno, como corresponde por las garantías legales y constitucionales del caso, tuvieron sus defensores, e incluso vamos a hablar de casos aún, puede ser más graves, el caso de Adolf Eichmann, que era un jerarca nazi, donde fue juzgado, y le trajeron un defensor de Alemania. Entonces yo, por ese motivo, digamos que entiendo que la función del defensor público es diferente. Para ese caso creo que no cabe la objeción de conciencia. Gracias, ¿No? doctor. Por favor. Consejero Lesinski. Sí, gracias. Buen día. Buen día. Sí, yo le voy a hacer una consulta más que una pregunta de opinión respecto a el conflicto que existe actualmente a lo largo y a lo ancho del país con las universidades públicas. Bueno, si usted considera que estas medidas que se están tomando, eh, bueno, justamente son las tomas que se realizan, eh, colisionan o no con el derecho a la educación, o por otro lado, con la libertad de expresión. Eh, bueno, me gustaría un poco escucharlo a usted, qué opinión tiene al respecto. Bueno, antes de contestar la pregunta, voy a aclarar que toda mi educación, tanto mía como de mi señora, como de mis hijos, fue en el ámbito público, ¿sí? Toda, desde la escuela primaria, secundaria y la universidad. Entonces, de más está decir que yo defiendo a ultranza la educación pública. Entiendo que bueno, yo estuve en las dos marchas universitarias grandes que se hicieron, ¿sí? Yo estuve presente y sí, estoy orgulloso de haber estado y la verdad que es una postura que yo tomé. Yo defiendo a ultranza la educación pública y entiendo que estas políticas gubernamentales atentan directamente contra la educación pública porque se les está desfinanciando, se les está quitando recursos, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar en el tema, bueno, que ya es de público conocimiento, pero bueno, en lo que respecta a la postura, si yo defiendo a ultranza la universidad pública, estoy orgulloso de eso. Yo hice hasta
Mire, estoy actualmente hasta cursando la carrera de profesorado universitario a distancia, ¿sí? Que es una carrera de extensión curricular, que si Dios quiere termino a fin de año, también en la universidad pública, en la Universidad de San Martín. La especialización en Derecho Penal la hice en la Universidad Nacional del Sur y obviamente la carrera de abogacía en la UBA. Así que bueno, además está decir cuál es mi postura. No sé si contesté. Está bien, era simplemente ver un poco, escuchar un poco su posición. Gracias, que tenga buen día. Por favor, gracias. Buen día. Buen día, doctor. Corríjame si me equivoco, A ver, pero usted expresó de que renunció como fiscal general de circunscripción en Rawson sí, por hechos de corrupción. no exactamente. Bueno, repítame cómo. Le aclaro el tema. A ver, creo que el tema de corrupción tiene que ver un poco porque, digamos, fue una época muy corrupta de la provincia de Chubut, del ámbito de toda la provincia, ¿no? Lamentablemente, digamos, el poder judicial estaba, no digo estaba, pero estaba muy, digamos, alineado con el poder político, ¿sí? Hasta determinado punto no estaba esa división de poderes que nos enseñaron desde chicos, tanto en la escuela secundaria como después en la universidad. No se daba, por lo menos en ese momento. Entonces, bueno, yo le voy a decir un caso. Pero, ¿usted sabe por qué le pregunto? Sí, dígame. Porque usted estaba en la posibilidad de acusar y en vez de acusar renunció. Mire, le comento cómo funciona el tema. Ah, si me permite. Por eso, Sí. está bien. Yo estaba en una posición en la que, digamos, me cuesta un poco hablar del tema este porque realmente la pasé. Generalice. Sí, voy a generalizar. Cuando yo con pruebas, tenía por lo menos pruebas para iniciar una investigación contra determinada persona que ocupaba un determinado cargo político, ¿sí? Asesor de una diputada provincial. No voy a dar nombres. Con pruebas. Me levantan el teléfono y me dicen, a esta persona no. Y yo digo, hay pruebas. Por lo menos para iniciar una investigación tengo pruebas, testigos incluso, coima, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Me dicen, no, a esta persona no. Entonces yo fui igual. A mí me retiran el caso, se lo asignan a otro fiscal, que pide el sobreseimiento. Y al día siguiente de que ese fiscal pidió el sobreseimiento, me ridiculizan en el diario, ¿sí? Después, en otro aspecto, me dicen, yo estaba, me acuerdo, en un caso muy feo, estaba en juicio, pero como fiscal acusando a una persona por un abuso sexual contra una nena, ¿sí? Cuando me levantan el teléfono y me dicen, hay que hacer un escrito de apertura de investigación para, digamos, por determinada persona, y me mandan la causa. Yo digo, bueno, estoy con un caso feo, tenía los alegatos de cierre el día siguiente. Me dicen, no, esto es prioritario. Mandan la causa, no dormí ese día. Cuando la veo, digo, llamo por teléfono a quien me había bajado línea, por decirlo de alguna manera, y digo, perdón, pero yo no encuentro acá, no hay pruebas que ameriten continuar o por lo menos ni iniciar una investigación. Dice, no importa, hacelo igual. Así, ¿eh? Yo no quiero ser tan... Pero bueno, me dicen así. Y cuando yo después no acato, el siguiente me llueven denuncias en el Consejo de la Magistratura. Voy a rendir para el cargo de juez y en la entrevista me dicen, fulanito y menganito te acusaron por determinada cuestión, por haber pedido el sobreseimiento en un caso. Era dentro de las funciones del fiscal, por ejemplo. Lo justifico por qué pedí el sobreseimiento en ese caso, porque realmente lo ameritaba. Además había sido debidamente controlado por un juez que me dio el aval. Y bueno, y estas cuestiones hicieron que a mí me tuvieran las denuncias y demás. Esto yo se lo resumo, pero fue mucho peor. Fue mucho peor. Después, mire, hasta tal punto que me sacaron en la tapa del diario, todo esto eran obviamente pases de factura. Me sacaron en la tapa del diario con mi foto en la tapa diciendo fiscal solicitó una licencia psiquiátrica. Sí, era por estrés laboral. Bueno, cuestiones tan privadas que absolutamente privado.
y me sacaron en la tapa del diario. Entonces, yo realmente la pasé muy mal y dije, no, a ver, yo voy a renunciar. Era lo que estaba buscando. No sé si se entendió. Está bien, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna pregunta más? No. A mí me gustaría hacer una última pregunta, disculpen. Sí, por favor. ¿Estuvo con, si mal no escuché, estuvo con tratamiento psiquiátrico? ¿Puede No, ser que...? no, no, no. Está. No, no, quiero aclarar esto. No, fue una licencia psiquiátrica por estrés laboral, que en realidad me la había sugerido mi psicólogo en ese momento, y bueno, me había derivado en aquel momento por una cuestión momentánea de estrés laboral. Quiero aclarar porque yo nunca tomé medicación, ni mucho menos, gracias a Dios. Y fue una cuestión momentánea de estrés laboral que por ese motivo. Lo dije porque, bueno, una situación que también se la comenté a la psicóloga en la entrevista laboral previa a, sí, en la entrevista laboral. Y bueno, por ese motivo. Bien, Sí. gracias. Bueno, Por favor, doctor, muchas gracias por su tiempo. por favor, yo les agradezco, bueno, por el buen trato y por la cordialidad. Bueno, Bueno, muy buena muchas dirección. muchísimas gracias. Gracias. Gracias.